Hola amigos y bienvenidos a Blog de la Virtualización en Español. Es un placer para mí presentaros estos vídeos tutoriales, esta vez basados en el software de virtualización con Citrix XenServer. Espero que os divirtáis y pasamos ya al primer módulo, virtualización con Citrix XenServer. Antes de pasar a hablar de XenServer, permíteme que haga un inciso en el camino y empiece hablando sobre Xen. Xen fue desarrollado inicialmente por el laboratorio del Centro de Cálculo de la Universidad de Cambridge como parte de un proyecto por el cual entonces se llamaba XenoServer Project, el cual fue fundado por el EPSRC, Engineering and Physical Science Research Council, el cual es la agencia principal en el Reino Unido para los departamentos de investigación y desarrollo. XenServer es una plataforma de virtualización de servidor, como todo el mundo sabe, pero que ofrece un rendimiento casi nativo. XenServer usa el hipervisor llamado Xen para virtualizar los servidores físicos en donde éste se instale, habilitando así ejecutar múltiples máquinas virtuales simultáneamente y con un rendimiento extraordinario. XenServer te permite configurar múltiples servidores dentro de un único pool de recursos, utilizando arquitecturas de almacenamiento estándares en la industria para crear lo que se denomina un clúster de servidores Xen. Por consiguiente, XenServer permite a los centros de datos crear múltiples clústeres de resource pools y gestionar estos y sus recursos desde una única consola, reduciendo así la complejidad y el coste y simplificando dramáticamente la adopción y el uso del centro de datos virtualizado. Pero veamos más en detalle la arquitectura de XenServer. ¿Te suena? Efectivamente. XenServer y Microsoft Hyper-V comparten la misma arquitectura y a diferencia de VMware, XenServer utiliza lo que denominan dominio cero, Domain Zero. No me voy a detener mucho en la arquitectura, prefiero que lo hagas tú y desarrolles tus propias conclusiones, pero para mí personalmente esta arquitectura, aun siendo una de las más mejores y que ofrecen un rendimiento mejor, tienen un problema principal. ¿Lo es? El dominio cero. El dominio cero es el encargado de cargar los drivers de red y de almacenamiento, y es el encargado a su vez de hablar con la capa hardware. Las máquinas virtuales, a su vez, cuando quieran hacer una I/O de disco o una I/O de red, han de hablar con el dominio cero, que esta a su vez ha de pasar este I/O de red o este I/O de disco a la capa hardware. Repito, no es ni mejor ni peor que otras soluciones, solo que es diferente. Aunque hablaremos durante los próximos capítulos sobre todas las funciones de XenServer, ya te adelanto que XenServer incluye migración en caliente, lo que denominan XenMotion o lo que dominamos en VMware como vMotion, es soporte para almacenamiento compartido, crítico para crear clústeres de servidores XenServer y herramientas de gestión y conversión P2V y V2V, Physical to Virtual, Virtual to Virtual, etc. Bien amigos, sin más voy a pasar al primer vídeo donde explicaré cómo de fácil y de rápido resulta instalar un servidor XenServer. Bien amigos, pues aquí estamos delante de un servidor con un ISO en CD-ROM y vamos a arrancar. Empezamos a arrancar el ISO desde el CD-ROM. Vais a ver que la instalación de XenServer es muy parecida a la instalación de VMware, ¿verdad? De hecho, la diferencia es única y exclusivamente en que XenServer solo tiene la posibilidad de instalarlo en modo texto, que es muy parecida a la instalación modo texto de VMware, mientras que VMware tiene la opción de hacerlo en modo texto y en modo gráfico. Como veis, esto solo es modo texto y el modo texto en VMware es lo mismo, está basado en el mismo installer. Vamos a proceder con la selección del teclado. Tenemos español, por supuesto, también por aquí abajo. Ahí está, decimos OK. Fijaros, el mismo CD, el binario, podemos instalar el XenServer o actualizar, pero también podemos usar la conversión de física virtual.
ese mismo binario. En este caso vamos a instalar una versión de Zen Server desde cero, con lo cual seleccionamos Install or Upgrade Zen Server Host. Decimos OK. La pantalla de bienvenida, por supuesto, le tenemos que decir OK. La aceptamos en la aula, el tema de la licencia. Y nos da dos tipos de instalación: o una instalación limpia o un refreshment. Lo que dicen un refreshment aquí significa una actualización de lo que ya tienes. En este caso vamos a hacer una instalación limpia desde cero, para que lo veáis. Decimos OK. Vamos a instalarlo desde el CD-ROM, por supuesto, porque tengo mi ISO metido en el CD-ROM. No vamos a instalar el Linux Pack. Esto lo utilizamos para poder luego instalar máquinas virtuales con Linux y poder instalar los drivers para virtualización. En este caso vamos a decirle que no. Luego os enseñaré en próximos módulos cómo hacerlo. No vamos a verificar la instalación source, significa chequear el CD-ROM que acabamos de meter. Os aseguro que está bien. Si decís que queréis verificar el source, el ISO, puede ser que tarde incluso 2 o 3 horas. Con lo cual vamos a saltarnos la verificación. Vamos a darle una contraseña. Aquí mínimo contraseña 6 caracteres. No comprueba si son mayúsculas o minúsculas o números y letras. Con lo cual podéis poner una contraseña que no sea realmente muy buena. Eso es lo malo. Decimos OK. Vamos a configurarlo en modo estático. ¿Por qué no es bueno configurarlo en modo DHCP mientras voy poniendo el IP? Porque si se nos cae nuestro servidor IP, nuestro servidor de DHCP, mejor dicho, no podríamos conectarnos a la gestión del servidor Zen Server, con lo cual perderíamos la gestión. Por lo cual siempre es bueno poner una dirección IP fija. En este caso voy a poner 192.168.1.40.160. Son NetMask clase C. El gateway es mi 192.168.1.47 número 1. Damos OK. Vamos a cambiar el servidor, el hostname. Vamos a llamarle server 1.demos.local. Este es mi dominio. Y mi servidor de DNS es el 192.168.1.47.128. No tengo servidor alternativo DNS, con lo cual doy al siguiente. Vamos a seleccionar la zona. Como veis, solo hay capitales de países en Europa. No podemos ver ni Barcelona, ni Valencia, ni Bilbao, lamentablemente. Solo está la capital de los países europeos. Decimos OK. Vamos a configurar el servidor NTP. Esto es bueno que sincronicéis vuestro servidor SX, va a decir vuestro servidor bien en Zen Server con una fuente externa NTP para poder tener vuestro servidor SX que compruebe siempre y que tenga siempre el tiempo correcto. Con lo cual voy a configurarlo con mi servidor NTP interno, que es 192.168.147.128. Es mi servidor de DNS. Vamos OK y vamos a decirle instalar Zen Server. Fijaros que la instalación de Zen Server dura poco, es muy parecida, repito, a la instalación de VMware. Yo voy a parar el vídeo para que no os comáis lo aburrido que es ver instalar un Zen Server, y reanudaré el vídeo cuando ya haya acabado para que veáis cómo se reinicia y cuál sería el menú de bienvenida. Hasta ahora. Fijaros, amigos, ya he terminado la instalación. No ha tardado más de 5 minutos. De verdad, es muy sencillo y muy fácil. Bueno, solo nos queda darle al OK para rebotar el servidor. La verdad es que tengo que decir que cuando Zen Server arranca es, digámoslo de alguna manera, es más elegante. Tiene su logo, vais a ver la barra de tareas, o una barra de tareas como llamamos, que va avanzando, como el caso de Windows. Es más elegante, digo, que VMware en ese sentido. Y vais a ver que una vez que arranque vamos a tener un menú de consola inicial, con lo cual no va a hacer falta ni siquiera hacer una sesión SSH para entrar y gestionar el servidor. Esto es muy útil. He de decir, por cierto, que VMware SX4 ya incluye esta consola inicial que os he comentado, pero la versión SX35 no incluye. Siempre que queríamos hacer una post instalación de un SX, o entrábamos con el Ultra Center para poder terminar
configuración del servidor o deberíamos entrar con la sesión SSH al servidor y hacer nuestra parametrización. En este caso vais a ver que Zen Server es un poco más elegante, ya repito, y bueno, esperamos a ver si arranca. Fijaros, aquí tenéis el menú inicial que os comentaba, donde podéis ver cuál es el estado inicial del servidor, la dirección IP, podemos ver las interfaces de gestión, la MAC, el device, el THC0, el hostname, gateway, podemos ver la autentificación, máquina virtual si tuviéramos, en este caso como acabamos de instalar no hay ninguna, podemos ver los repositorios de los discos, la conversión de resource pools, los detalles de la licencia, la información de la BIOS del hardware, el time zone y el teclado. Podemos reinicializar el servidor remoto desde aquí. Podemos hacer un backup y un restore de nuestra infraestructura. Podemos crear un log para poder mandar a Technical Support en caso de un fallo del SX y por supuesto podemos rebotarlo y hacer un shutdown. Yo voy a hacer un shutdown para que veáis cómo se hace el shutdown, que es muy sencillo, solo hay que iniciarse la password y listo. Y con esto acabamos este módulo de iniciación. Bien amigos, hemos llegado al final de este primer módulo donde hemos cubierto muy brevemente las ventajas que ofrece la virtualización. Por cierto, si no has visto los módulos de introducción a la virtualización que tengo en mi blog en josemariagonzalez.es sobre VMware, te recomiendo que veas el primer módulo de iniciación donde explico en mucho más detalle los beneficios y las ventajas de la virtualización. También hemos visto, por supuesto, y muy brevemente, que la virtualización es una herramienta fundamental para simplificar, por supuesto, un centro de datos y tenerlo como un centro de datos mucho más dinámico, mucho más flexible y mucho más plug and play. Y por supuesto hemos visto y veremos en posteriores módulos que la virtualización cubre muchos de los retos informáticos actuales. Por mi lado, no me queda más que decirte muchas gracias por estar ahí y emplazarte a un próximo vídeo que probablemente saldrá dentro de un par de semanas. En cualquier caso, si tienes algún feedback que me pueda resultar útil, te recomiendo por favor lo ves en el blog y me pongas la correspondiente email. Muchas gracias y nos vemos hasta siempre.